Quiero hablarle a usted acerca de el Señor de los ejércitos, que es quien pelea por su pueblo. Yo debo de confiar en ese Dios que es todo. Conocemos al Dios de amor, conocemos al Dios de paz, conocemos al Dios proveedor, pero cuando la Biblia habla de el Señor de los ejércitos, el día viernes estuvimos hablando de los nombres de Dios: Jehová Jireh, Jehová Rafa, nuestro sanador, Jehová Nisi, nuestro estandarte. Y hoy quiero hablarle de Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, dice el griego. Jehová de los ejércitos o el Señor de los ejércitos. Él es el que pelea por nosotros. Es decir, que Dios es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. Dios es amoroso, Dios es maravilloso. Pero también llega el momento cuando Él se levanta como poderoso gigante, cuando Él se levanta para pelear, cuando hay un ejército de parte de Él que está para pelear. Aquel hombre Eliseo, yo no sé si él miraba los ejércitos o solamente los sabía por fe, pero cuando su criado le dice: mira, los sirios nos tienen rodeados, él oró a Dios. Eliseo oró a Dios y le dijo: Señor, ábrele los ojos para que mire, para que vea. Y el Señor le abrió los ojos y el criado miró cómo había ejércitos alrededor de Eliseo, protegiéndolo. Samaria estaba protegida. Porque realmente Dios es bueno, pero también la Biblia nos enseña cómo es tan difícil, tan duro caer en las manos del Dios vivo, el Dios que venga, el Dios que defiende, el Dios que también toma posiciones enérgicas también. En Malaquías capítulo 10, capítulo 3, vamos a llegar al versículo 10, pero empecemos en el versículo 1. Usted debe saber que usted está protegido en Dios. No hay nadie que pueda contra Dios. No hay ninguna nación, ni los Estados Unidos, ni las leyes migratorias. Escucho un ruido, si me apagan el ventilador, por favor. Me imagino que eso es. Ni las leyes migratorias, nada puede contra el Señor. Y dice Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, y entonces dice que no dice Jehová Shalom, el Dios de paz, no dice el Dios de amor, sino que dice el Señor de los ejércitos. Siempre que la Biblia utiliza el nombre el Señor de los ejércitos o Jehová de los ejércitos, está hablando de una cosa seria, en el sentido de que Él está levantado para defender o para hacer juicio. Él no es pusilánime. Y el Señor de los ejércitos dice que su enviado vendrá. Versículo 10. Pero ¿quién podrá? Diga conmigo: ¿quién podrá? Versículo 2, perdón. ¿Por qué nombró el versículo 10? Es un versículo referente al diezmo, ¿verdad? No, porque es que también yo anoche que estaba en esto, comprendí por qué usa la palabra el Señor de los ejércitos en los diezmos. Pero vamos a llegar ahí. Pero ese versículo 2 dice: ¿quién podrá? Porque ¿quién podrá contra el Señor? Hablando del Dios de los ejércitos, el Dios que defiende, el Dios que se levanta como poderoso gigante. ¿Quién podrá
soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie? Y es que cuando alguien se opone a Dios, él se quiere mantener en pie, quiere pelear contra Dios. Salmo 2 dice que las gentes se amotinan. Hay una pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Porque ellos dicen: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cadenas, rompamos lo que Él tiene sobre nosotros. Dice: y el que está sentado en el cielo, el que está en los cielos, se ríe de ellos. Se ríe porque dicen: rompamos sus ligaduras. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie? Recuerda, estamos hablando de el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Versículo 3. Y Él se sentará como purificador, como fundidor de plata, y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata. Está hablando de su pueblo, está hablando de sus siervos, que cuando Él se levante como el Señor de los ejércitos, Él los limpia. Por eso los siervos de Dios pueden bajar la guardia, pueden decir: me voy al mundo, pueden decir: voy a andar en pecado. Y Dios es un Dios muy tolerante, fíjese. Dios no tiene un dedo en el gatillo esperando a ver quién falla para destruirlo, ¿no? Pero cuando la persona persiste y Dios dice: es hora de levantarse, es más le vale a esa persona que se ponga a cuentas con Dios, porque la hora llegó. Y no hay quien lo defienda. No lo van a poder defender papá y mamá, porque papá y mamá aman mucho a los hijos, amén. Y le toleran todo también. Y qué bueno que papá y mamá sean tolerantes y tengan paciencia. Pero Dios, hay un día cuando se levanta y hay un día cuando dice: ya, hasta aquí. Y ese día no te puedes defender papá y mamá, no te pueden defender los derechos humanos. No van a valer protestas, no van a valer huelgas. Le vamos a hacer huelga a Dios porque no le parece lo que hacemos. A Dios no le interesa. ¿Quién podrá estar de pie delante de Él? Porque Él purificará a los hijos de Leví, los acrisolará como a oro y como a plata. Los acrisolará, y es una misericordia de Dios, porque serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Y entonces, cuando Dios los haya acrisolado, Dios los haya purificado, ellos presentarán ofrendas agradables a Dios. Será grata al Señor la ofrenda de Judá, de la alabanza, y de Jerusalén, la ciudad de paz, como en los días de antaño y como en los días pasados. El versículo 5 dice: y me acercaré a vosotros para el juicio. Cuando habla del Señor de los ejércitos, habla de juicio, habla de traer a cuentas. Mire, esta nación, el presidente, creo que Dios lo puso, creo que Dios permitió que llegara ahí, y creo que Dios lo está usando, fíjese, porque hay muchos hijos descarriados por ahí, hijos de Dios que andan descarriados y en el mundo, y como que el día de hoy ya, dijo aquel: cuando mires las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar también, porque hay un juicio, y lo está usando. Pero también, obviamente, si se le pasa la mano, si hace injusticias y si hace lo indebido, también Dios se va a levantar y también Dios va a decir: tampoco puedes hacer eso, tampoco te puedes cruzar la línea, porque yo soy el que defiendo, el que defiende a su pueblo, el que defiende a sus hijos. Y entonces dice el versículo 5: me acercaré a vosotros para el juicio. Está hablando a los levitas y a Israel, a Judá, a Jerusalén. Me acercaré a vosotros para el juicio y seré un testigo veloz.
Y dice contra los hechiceros, porque puede ser que entre el pueblo de Dios haya hechiceros. ¿Qué es un hechicero? Aquel que quiere controlar la voluntad del otro. Es por eso que van con un hechicero y le dicen, quiero que me traigas al ser amado, dice, ¿verdad? Porque quieren controlar la voluntad de aquel. Pero en el pueblo de Dios puede haber hechiceros que quieren controlar la voluntad del esposo, de la esposa. Los hijos se ponen así medio caprichudos, ¿verdad? Y quieren hacer lo que ellos quieren. Tal vez quieren controlar la voluntad del pastor. Puede ser. Pero dice Dios que el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Él va a ser un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros. Pastor, ¿habrá adúlteros en medio del pueblo de Dios? ¿Me dice o me pregunta mi hermano? Porque algunos, mire, yo tengo conflicto, perdóneme que a veces me sincere tanto, pero yo tengo conflicto con aquel pasaje del Señor Jesús que dice cuando alguien mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y entonces aquí hay un montón de adúlteros. Nadie dijo amén. Y un montón de adúlteras también. Uy, ¿qué dijo? Uy. Fíjense que en el pueblo de Dios puede haber adúlteros también, que lo tienen por costumbre. Porque yo me casé con mi esposa porque me gustan las mujeres y ella se casó conmigo porque le gustan los hombres también. Así es que no crea que yo soy el único que mi esposa le pone los ojos, hermano. Solamente que tiene que controlar eso, igual que yo. Pero cuando alguien lo tiene como práctica, como costumbre, como algo descontrolado, entonces puede Dios en un momento levantarse en juicio. Puede levantarse y mostrarse no como el Dios de paz, no como Jehová Jireh, no como Jehová Rafa, sino como Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, el que pelea. Y dice ahí que Él será testigo contra los hechiceros, contra los adúlteros, también contra los que juran en falso, aquellos que toman el nombre de Dios en vano. El mundo está lleno de eso. Hollywood está lleno de eso. No tienen respeto por el nombre de Dios. Pero el pueblo de Dios debe tener respeto por el nombre de Dios. Dice contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario. Había mucha injusticia. Dice que oprimen al jornalero en su salario, también oprimen a la viuda y oprimen al huérfano. Y entonces Dios dice, yo me voy a levantar. Yo voy a activarme como el Dios de los ejércitos. También dice contra los que niegan el derecho del extranjero. ¿Sabe que los extranjeros tienen derechos? Y puede ser que en estas administraciones estén violando algunos derechos legítimos. Estoy hablando legítimos. Y hay que orar a Dios por esta administración que hay en el día de hoy. Porque yo no quiero que Dios se levante. A veces las cosas se permiten, no a veces, siempre. Las cosas se permiten porque hay algo que no ha caminado bien. Esta nación ha sufrido grandes cosas como el 9/11, ¿verdad? Cuando hubo ese atentado tan grande como el atentado de Oklahoma. Pero, ¿por qué Dios permitió? Dios no lo hizo, pero ¿por qué Dios lo permitió? La razón es porque el hombre falla, el hombre viola derechos, el hombre se olvida de Dios, el hombre llena la copa y cuando llena la copa se levanta un juicio y se muestra ese Dios poderoso.
Y repito, los extranjeros tienen derecho, y ahí dice que los que niegan el derecho del extranjero, dice, y los que no me temen, termina diciendo el versículo, ahí no se alcanza a mirar todo el versículo, pero los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, y otra vez dice el Señor de los ejércitos. El Señor que tarde o temprano se va a levantar. Por eso yo debo de venir a Dios. Debo de correr a Dios mientras las cosas están bien. Puede ser que tu salud esté bien. Puede ser que tu matrimonio esté bien. Puede ser que tus finanzas estén bien. Y cuando tu salud está bien, cuando tu matrimonio está bien, cuando tu familia está bien, cuando tus finanzas están bien, ven al Señor. Ven a Dios, dile: Señor, aquí estoy. Y tus días de bienestar serán prolongados. Y el bien y la misericordia de Dios te seguirán todos los días de tu vida. Amén. Todos los días de tu vida. Cuando Daniel le da el consejo a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor tiene un sueño, que él es un árbol y va a ser derribado. Y Daniel le da el consejo, le dice: haz justicia. Haz justicia. Quizás tus días de bienestar sean prolongados. Y fueron prolongados por un año. Pero al año se le olvidó. Y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia, la que yo he construido con la fuerza de mi poder? Y en ese momento se oyó la voz del cielo, que dijo: a ti se te da la voz, a ti se te da la palabra, Nabucodonosor. Serás echado de entre los hombres, te mojarás con el rocío del campo, estarás como los animales del campo, comerás hierba como los bueyes, hasta que reconozcas que el Dios del cielo es el que reina y el que gobierna sobre el reino de los hombres. Por eso, cuando yo estoy bien, yo debo de caminar con Dios. ¿Por qué esperar que las cosas se pongan mal? Y Dios es tolerante, fíjese, Dios es tolerante. Yo me doy cuenta que Dios es muy tolerante, que me da oportunidades de que yo arregle, de que yo venga hacia Él. Y entonces hay un juicio contra los hechiceros, adúlteros, los que juran en falso, los que oprimen al jornalero en su salario, los que oprimen a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero. Dice el versículo 6, porque yo el Señor no cambio, por eso vosotros, oh hijos de Jacob, está hablando a todo Israel, no habéis sido consumidos. Por eso, porque yo no cambio. Por eso no había actuado Él, porque es misericordioso. Versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Otra vez dice que lo dice el Señor de los ejércitos, el Señor, Jehová Sabaoth. Dice: desde los días de vuestros padres se apartaron. Versículo sigue diciendo la última parte. Pero dicen: ¿cómo hemos de volvernos? Y entonces les dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís: ¿en qué te hemos robado? Y entonces dice que en dos cosas. Diga conmigo: en dos cosas. Dice: en los diezmos y en las ofrendas. ¿No le da gusto eso? Que Dios es el Dios de los ejércitos y que nosotros, los que honramos a Dios, ¿cuántos honramos a Dios? Nosotros tenemos una protección maravillosa, mi hermano. Él es el Dios de los ejércitos. Pero el Dios de los ejércitos está diciendo ahí que ustedes se han apartado desde los días de sus padres. Y ustedes dijeron: ¿en qué nos hemos apartado? Y en los diezmos y en las ofrendas. ¿Cómo hemos de volvernos? En los diezmos y en las ofrendas. Y el versículo 9 dice: con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. El pueblo camina en maldición cuando Dios no actúa como el Dios de los ejércitos para defenderlo. El diablo se aprovecha. El diablo se mete y roba. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. ¿Se imagina
al diablo robando, hermano, y a Dios cruzado de brazos, solamente viendo que lo hace y no haciendo Dios nada? La razón es porque el pueblo no había actuado, porque Dios dijo: si yo actúo, me voy a pasar a llevar a mi pueblo también, no solamente al diablo, también a mi pueblo, porque yo soy el Señor de los ejércitos. Piensa en el Dios que se levanta como el Señor de los ejércitos. Como no se había levantado, el diablo estaba robando, y por eso dijo: con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Pero entonces dice algo importante. Dice: traer todo. Diga conmigo: todo. La versión en inglés, la Reina Val, creo que la King James, dice the whole tithe. Whole es todo, ¿no? Completo. ¿Sí? Completo. Completo. Porque quizás algunos diezman una semana sí, 2 semanas no, otra semana sí, otra semana no. Y Dios lo sabe, fíjese. Dios lo sabe. Y Dios está actuando en misericordia. Y Dios dice: hijo, el diablo te va a robar. El diablo te va a robar, y en lo que menos pienses. Si nos roba en la salud, mi hermano, el cuidado de salud es caro. ¿Sí sabía eso? Es caro, mi hermano. Si nos roba con un ticket de tránsito, si nos roba con ir a sacar el carro del corralón, si nos roba con un gasto que no teníamos que hacer y que se atravesó ese gasto, y no es Dios dañándonos, simplemente no se ha levantado como el Señor de los ejércitos para defendernos. Pero dice: traer todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto. Y otra vez dice, a mí me sorprendió eso. Otra vez dice: ponedme ahora a prueba, dice el Señor de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Me imagino a Dios como un Padre amoroso. Me imagino a un Dios bondadoso, misericordioso. Pero muy pocas veces me lo imagino con un traje militar, con una espada en su vaina, o sacada de su vaina, y listo para trozar cabezas, listo para hacer juicio. Pero él dice: voy a hacer juicio, voy a ser testigo veloz contra los hechiceros, los adúlteros, los que oprimen al jornalero, a la viuda, al huérfano, a los que toman en vano mi nombre. Pero él dice: traer el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. El versículo 11 me enseñó por qué él tenía que ser el Jehová de los ejércitos. Porque él iba a reprender al devorador. Por eso le dije: no le da gusto que nosotros, los que honramos a Dios, estamos protegidos. ¿Cuántos creemos eso? Estamos protegidos, honramos a Dios, diezmamos, ofrendamos, caminamos en temor de Dios. Y para mí el Señor de los ejércitos es una bendición, mi hermano. Él tiene que ponerse sus ropas militares. Él tiene que sacar la espada. Él tiene que ponerse no el Dios amoroso, sino el Dios de guerra, porque lo que va a hacer es reprender al devorador. Por vosotros, dice, reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo. Híjole, hermano, cuando yo miré eso anoche dije: wow, con razón nos va bien, mi hermano. Con razón, porque el que tenemos, el que nos defiende de que el diablo no nos robe, el que se levanta como poderoso gigante para que los frutos del suelo no sean robados, es maravilloso. Eso me hizo sentirme seguro. Eso me hizo sentirme como decirle al diablo: más te vale que no metas tus manos, porque te va a ir como en feria. No vas a salir limpio. No vas a salir limpio. Como dijo aquel: yo soy de esos cristianos de los cuales tu mamá te advirtió. No te metas con esos. Porque estamos honrando a Dios. Estamos bendiciendo a Dios. Le estamos sirviendo a Dios.
Y entonces el Señor de los ejércitos, Él dice que Él va a reprender al devorador. Porque a veces quizá alguien diga, no, es que el diablo me está robando. Es que entonces o Dios no es Dios de los ejércitos, o Dios no se ha levantado, o Dios está muy pequeñito. Pero como yo creo en un Dios poderoso, y dice que para que no destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Es decir, que Dios va a hacer que las cosas salgan bien, que tengas bendición donde quiera que vayas, y que lo que el diablo quería robarte, Él se puso entre tu bendición y el diablo para que el diablo no te robara. Eso es importante, maravilloso, mi hermano. Dice versículo 12: y entonces las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. En Santiago 5:1, por eso busca a Dios. Simplemente busca a Dios, mi hermano. Sírvele a Dios, honra a Dios. Si te corren del trabajo por injusticia y tú diezmas y ofrendas, ¿cuál es el problema? Dios se encargará allá y Dios se encargará de ti. Amén. Solo sigue haciéndolo. Solo sigue honrando a Dios. Yo ahora me doy cuenta por qué Dios ha sido por qué he mirado tan maravillosamente la mano de Dios conmigo, tan bueno Dios conmigo. Porque pasé por situaciones económicas extremas, pero nunca dejé de honrar a Dios, nunca. Yo podría decir el día de hoy que desde el año 97, febrero quizás del 97, marzo máximo del 97, podría decirlo que en mi conciencia o conscientemente yo no le debo a Dios un solo penny de diezmo. Ni un solo penny, ni un solo penny. Si alguien me daba $10, porque en mi situación económica extrema, los hermanos me ayudaban. Me daban $5, $10. Me dan, hermano, tenga esto para usted. Sabían que yo no tenía dinero, que no estaba trabajando. Me regalaban $10, guardaba el diezmo. Guardaba la ofrenda. Recuerdo que un día un hermano me dio $20. Pero yo estaba tan emproblemado económicamente, hermano, económicamente, que gracias a Dios por el hermano que me regaló los $20, pero los miré con tanto menosprecio esos $20. Yo los agarré, los levanté y le dije, Señor, estos $20, ¿para qué me sirven a mí? ¿Para qué tanto problema económico que tenía yo? Entonces agarré, puse $2 de diezmo y 18 de ofrenda. Aquí está el Señor. Tanto problema que tengo, ¿para qué? Gracias a Dios por el hermano, porque todos me daban de 5, de 10, pero ese hermano me dio 20. Pero yo los agarré, los levanté y le dije, Señor, estos 20 a mí no me sacan de ningún apuro. Así es que se los aventé en la ofrenda. 2 de diezmo y 18 de ofrenda. Y fíjense que me di cuenta que Dios es Dios de los ejércitos. Que realmente Dios nunca falla. Que realmente si me atrevo a creerle. El problema con el pueblo de Dios es que a veces no le cree. Y entonces Dios dice, hijo, no puedo reprender al devorador porque necesito levantarme como el Dios de los ejércitos. Ponerme mis ropas militares, sacar la espada y voy a reprender al devorador, pero te voy a pasar a traer a ti también. Porque desde los días de vuestros padres me estáis robando. ¿En qué te hemos robado? En 2 cosas. Tal vez 10 más puntualmente, pero las ofrendas, nanay, dijo alguien por ahí. ¿En qué me habéis robado? Dijo en los diezmos y en las ofrendas. Y entonces dice que Dios dijo, yo los voy a bendecir. Yo voy a ser el militar y el de los ejércitos que va a reprender al devorador. En Santiago 5:1 dice, oíd ahora ricos y llorad. Mira el Dios de los ejércitos, el que hace justicia. Oíd ahora ricos y llorar y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Ahora, ¿es malo ser rico? Es malo ser rico haciendo injusticias. Amén. Es malo ser rico haciendo injusticias.
Dice, oíd ahora ricos, llorad y aullar por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han enmohecido. Su moho será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como el fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Versículo 4 dice la razón por la cual Dios se levanta contra los ricos que hacen injusticia, porque Él es el Señor de los ejércitos. Dice el versículo 4, mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros. Aquel trabajando y el patrón no le quiere pagar. Y el patrón se hace el patito nomás y nada. Yo conozco siervos de Dios, pastores, que están acabados económicamente. Quizás alguien dice una mala racha, pues ya llevan como 15 años en esa mala racha por lo menos. Pero es que son tranzas, hermano, como ellos solos. Son tranzas. Tienen negocios, hacen negocios, no son cabales. Piensan que Dios le va a hacer justicia a él y a los demás no. Dios le hace justicia a todos. A todos. Y entonces les dice a los ricos, les dice lloren, porque vienen miserias. Tu riqueza se ha podrido, tu oro y plata se está echando a perder, y esos van a testificar. Han acumulado tesoros, pero dice el versículo 4, el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros. Ese jornal dice clama contra vosotros. Y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos ¿de quién? Del Señor de los ejércitos. Dice, es que Dios es amor. Claro que Dios es amor. Pero cuando se levanta como general y dice están haciendo injusticias. Mis hijos están trabajando en sus trabajos y no les pagan lo que deben de pagarles. Los hacen poner horas extras y no les pagan como debe de ser. Y están acumulando tesoros con injusticias. Y el patrón no está rico, está riquísimo, no porque Dios lo ha bendecido abundantemente, sino porque ha retenido el salario de los trabajadores. Y entonces Dios es el que se levanta. Dios es el que dice, yo me levantaré. Yo voy a ser el Señor de los ejércitos, el que va a pelear. En Éxodo 3:19, a mí me bendijo esto anoche que estaba ahí. Dijo, wow, Señor. Son de las cosas que dices, porque nunca lo había mirado. Casi 30 años en este asunto y nunca lo había mirado. Dios es Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Éxodo 3:19 dice, cuando Dios va a liberar a Israel, dice, yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto os dejará ir. Se iba a levantar como el Señor de los ejércitos. Versículo 21. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios. Y sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a los que viven en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Y miren lo que dice, así van a despojar a los egipcios. Fíjense que Dios, el Dios de los ejércitos, Él es el que hace que recompensen a aquellos que han trabajado y han sido robados. Israel trabajó por años, por siglos, y no les habían pagado. Le habían pagado un poco, les daban un poquito de grano para comer. Eso era todo. Pero no tenían la vida digna que debían de tener en comparación con el trabajo que estaban haciendo. Y entonces Dios dijo, yo los voy a despojar. Dios no es ladrón. Diga conmigo, Dios no es ladrón. Si Él hubiera
le hubiera robado a los egipcios, Dios hubiera sido injusto, pero Dios no es injusto. Él es simplemente el Señor de los ejércitos. El que miró que su pueblo había trabajado de balde y dijo: yo los voy a recompensar. Ustedes van a despojar a los egipcios. Y en el capítulo 12 de Éxodo, capítulo 12, versículo 35. Por eso te voy a dar un consejo: paga lo que debes. Paga lo que debes. Si conseguiste con alguien y no le has pagado, págale lo que le debes, mi hermano. No vaya a ser que aquel clame al Señor y no se levante el Dios de amor, sino el Dios de los ejércitos. Y de repente dices: creo que estoy salado yo. Todo lo que hago me sale mal. Pongo un negocio y truena. Compro un carro bueno y se descompone. Cualquier cosa que hago me sale mal. Creo que estoy salado. No, no estás salado. Puede ser que Jehová de los ejércitos se levantó y está trayendo a cuentas, porque Él es un Dios de amor. Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios de paz. Él es Jehová Nisi, mi estandarte. Jehová Jireh, mi proveedor. Él es Jehová Rafa, mi sanador, lo que miramos el viernes. Pero también es Jehová Sabaoth. También es el Señor de los ejércitos. Y entonces dice el versículo 35, Éxodo 12, 35. Los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés. Éxodo 12, 35. Los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Repito, no estaban robando. Israel no robó. Israel no defraudó. Estaban recibiendo lo que no les habían pagado. ¿Qué es importante, mi hermano? Recibiendo lo que no les habían pagado. Versículo 36. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieran lo que pedían. Y es que, mi hermano, yo en mi mente me imagino a Egipto desesperado. Nos vamos a morir todos. No hay casa egipcia donde no hay muertos. Y los apresuraban: váyanse, váyanse. Y les daban: llévate esto, y llévate esto, y llévate esto, y llévate esto, pero ya váyanse. Así estaban. No crea que los egipcios eran generosos y querían bendecir a Israel. No, era la desesperación en que Dios los metió. Fue la desesperación. Les entregaron todo, pero ya váyanse, ya no los queremos aquí, nos vamos a morir todos. Y era el juicio de Dios sobre los egipcios. Era el juicio de Dios sobre esa ciudad o sobre esa nación que había oprimido a Israel durante 400 años. Por eso dice que el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor. Claro, ni siquiera tenían que pedir. Llévenselo. Y esto también, y esto también, y esto también. Y vamos, les ayudaban a sacar: llévenselo, llévenselo. Él hizo que ganaran los favor. Dice que les concedieron todo lo que pedían. Cualquier cosa que ellos dijeran. Decían: y eso también, y eso también, y eso también. En esa noche lo que ellos pidieran, porque el Dios de los ejércitos estaba haciendo juicio. Dice que concedían lo que pedían. Dice: y así despojaron a los egipcios. Así despojaron a los egipcios. Ahora yo termino con el versículo que empecé, Proverbios 18:10. Porque el punto de decirte es que tú tienes a Jehová de los ejércitos. Si dices: pastor, es que esta administración nos tiene mala fe, nos quiere sacar a todos. ¿No tienes a Jehová de los ejércitos de tu lado? No vaya a ser que ahorita te estás acordando de que no has diezmado los últimos 10 años, hermano. Y Donald Trump con sus ejércitos, hermano, sacando a todo el que puede. Y tú acordándote que: padre, y no he honrado a Dios y me lo gasté. Y la televisión de 90 pulgadas que está en mi casa eran los diezmos de la iglesia. A mí me da gusto, mi hermano, que tengo a Jehová Sabaoth. Yo estoy seguro. ¿Cuándo puedo decir estamos seguros? Estamos seguros. Él es nuestra protección.
ora con Él. Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Y cualquier problema que te enfrentes en la vida, Señor, tú eres el que hace justicia. ¿Te trata mal tu patrón? Dile, Señor, yo voy a hacer las cosas bien. Voy a trabajar bien en mi trabajo. Voy a servir en la iglesia. Te voy a honrar con diezmos y ofrendas. Y tú eres el Señor de los ejércitos. Tú eres el que nos saca adelante. Amén. Proverbios 18:10 dice: el nombre del Señor es torre fuerte. El nombre del Señor es torre fuerte, y a ella, a esa torre, a ese nombre, correrá el justo. Diga conmigo, el justo, y está a salvo. Si tú eres justo, mi hermano, si tú le has respondido a Dios, si tú le has dicho, sí, Señor, aquí estoy, Padre, todo lo mío es tuyo, y yo te honraré y te bendeciré, y yo estoy a salvo. No importa lo que pase en la tierra, yo estoy a salvo, porque Dios es bueno. Amén. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a orar a Dios. ¿El hermano Trini se me fue a la cárcel ya? No. ¿Se fue a la cárcel? No. Quería orar por él, por los ancianos. Quería bendecirlo. Regrésenlo de la puerta. Venga, hermano Trini, quiero orar por ustedes. El hermano Carlos, el hermano Vero también quiero orar por ustedes. Quiero bendecirlos. Ahorita se va, hermano, ahorita se va. Hay que le guarden un taco ahí. Falta la hermana María, hermano Carlos, el hermano Vero. Vamos a orar por ellos, vamos a bendecirlo en el nombre del Señor. Ministra ahí algo ahí. Vamos a orar por ellos, vamos a bendecirlos. Da gracias a Dios por sus vidas. ¿Dónde está Carlos? Arreglando la comida, ¿verdad? Ese Carlos todo el tiempo trabajando. Tráigalo por acá, por favor. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te damos la gloria. Te damos la alabanza a ti, Señor. Tú eres el Señor de los ejércitos. Tú eres el Señor que pelea por nosotros. Tú eres el que venga las afrentas contra nosotros. Tú eres el que mira cuando el salario no ha sido pagado y ha sido retenido. Señor, yo te bendigo y te adoro, te alabo. Quiero orar por ustedes, Carlos. Venga, vamos a orar. Quiero orar por ustedes, por los 4 ustedes. Bendecirlos en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Mis hermanos han sido de bendición en esta congregación. Y en el nombre de Jesús, que tú prosperes sus vidas, que tú los uses para tu gloria. En el nombre de Jesús, que tú derrame sobre ellos bendición. Bendición física, bendición material, bendición espiritual, bendición ministerial, Señor, para que sirvan como ministros de tu evangelio, como ministros, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, y que lo que tú me has dado, Señor, para ministrar en esta congregación sea sobre ellos la dignidad, el honor, tu espíritu, Señor. En el nombre de Jesús los bendigo. Gracias por ellos. Gracias por sus vidas. Úsalos para tu gloria. Declaro paz sobre sus vidas. Úsalos, Señor. Úsalos, Señor. Tu paz, tu espíritu, Señor. Yo invoco y pongo sobre ellos de la dignidad y el honor que tú has puesto sobre mi vida, Señor, sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús los bendigo. En el nombre de Jesús los bendigo, Señor. Gracias por ellos. En el nombre de Cristo Jesús, sea la fuerza y la presencia tuya sobre ellos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, que ministren a manera de sacerdotes, a manera de ministros tuyos, a manera espiritual, Señor, de manera que haya un efecto espiritual que repercuta en lo material, en lo físico. En el nombre de Jesús los bendigo. Gracias por ellos. Los bendigo en el nombre de Jesús.
la dignidad que has puesto sobre mi vida y en este ministerio, sea sobre ellos, sea en ellos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Gracias.